Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Vamos entonces a meditar en su preciosa palabra. Hoy vamos a hablar acerca de la fidelidad. Y quiero invitarle a que usted tome su Biblia y busque Daniel capítulo 3. ¿Ven? Amén. Daniel capítulo 3. Dice en el versículo 10. Dice: tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. El que no se postre y adore será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abed-nego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoraron tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajeran a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-nego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio del horno de fuego, ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, sí nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abed-nego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y mandando a hombres muy vigorosos que tenían en su ejército, ordenó que atasen a Sadrach, Mesach y Abed-nego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abed-nego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Hasta ahí vamos a dejar la lectura y vamos a empezar con el mensaje. Esta situación es una situación de vida o muerte. El rey Nabucodonosor les pregunta si ellos están dispuestos a adorar la estatua y a llevar a cabo el decreto que él había establecido. Dice: si no es así, serán echados al horno de fuego. Y estos 3 hombres, Sadrach, Mesach y Abed-nego, mostraron fidelidad primero a la palabra de Dios. Hay 3 cosas en las que quiero mostrar que ellos fueron fieles. Primero a la palabra de Dios. Y mire, déjeme decirle que en el versículo 16, ahí que estábamos leyendo, dice que ellos dijeron esto: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Ellos ya tenían muy claro, en la palabra de Dios está escrito muchas veces. La palabra escrito está. Mire, la verdad es que este tipo de mandamientos, de porciones,
algo así como unas 80 veces está en las Escrituras, que dice, escrito está, ya está definido lo que ocurre con la palabra de Dios. Ya se había hablado sobre el tema. En el Salmo 119, versículo 89, ayúdame capitana, Salmo 119, versículo 89, dice la palabra de Dios, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Amén. En Juan 10:35 dice, la escritura no puede ser quebrantada. Así que la inmutabilidad de la palabra de Dios no puede ser cambiada o ignorada, o no puede ser adecuada a situaciones y puede decir, bueno, es que era cuestión de vida o muerte, entonces yo preferí hacerle caso al rey para conservar la vida y después ya yo iba a continuar con lo que dice la palabra de Dios. No. Una cuestión de integridad, una cuestión de fidelidad, una cuestión de principios, algo que está muy establecido en la palabra de Dios. Y entonces ellos permanecieron fieles. Mire, en realidad a mí me gusta que muchas personas me dicen, es que la palabra de Dios pues dice cosas muy antiguas, son cosas que pasaron en otro tiempo y ya ahorita ya no aplican, ya en estos tiempos ya eso ya es pasado. Déjeme decirle que la palabra de Dios no cambia. Amén. La palabra de Dios permanece para siempre, es inmutable y tiene vigencia todo el tiempo. Lo tuvo en el pasado, lo tiene en el presente y lo tendrá en el futuro. Amén. Porque siempre permanecerá la palabra de Dios. Y algo que es importante es que usted, cuando se encuentre en un momento de tribulación, de angustia, complejo, difícil e inclusive de vida o muerte, usted sepa que puede confiar en la fidelidad de la palabra de Dios, porque Dios es fiel a través de su palabra y Él tiene muchas promesas para nosotros. Más de 3,000 promesas hay en su palabra. Y si usted confía que la palabra de Dios se cumple, entonces usted va a permanecer fiel a Dios. Usted va a permanecer en paz, va a permanecer en integridad y va a permanecer con gozo. Déjeme decirle que no es fácil en medio de las circunstancias difíciles, de las pruebas. Ahorita estamos mirando, muchas personas alrededor del mundo están enojadas, están molestas, están queriendo, hay muchas protestas, sobre todo en Estados Unidos, pero alrededor del mundo todo esto del racismo y de la muerte de George Floyd ha ocasionado un desagrado social. Pero ¿sabe algo? La Biblia dice, no pagues mal con mal. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No podemos combatir la violencia con más violencia. No podemos. Usted debe saber, cuando yo estaba en el preescolar, esta anécdota la he contado con la iglesia. Cuando yo estaba en el preescolar, había un niño que era muy grande, más grande que nosotros, y muy fuerte, robusto. Y entonces este niño pues abusaba de su fuerza y golpeaba a los más pequeños, molestaba a las niñas. Era malvado el niño, que era bastante más grande que nosotros. Entonces un día hizo llorar a una niña que todos apreciábamos. Y estábamos muy molestos porque vimos que él no la dejó lanzarse por la resbaladilla. Así que hicimos una junta todos los niños. Hicimos una junta y dijimos, vamos a hacer algo contra ese niño. Y yo fui el primero, dije, yo le voy a dar. Dije, miren, yo ahora sí le voy a dar a ese niño. Yo era muy delgadito, muy delgado. Y entonces tenía ahí a mi lado a mi fiel amigo Rommel, y con los caireles y también más chaparrito que yo, también delgadito. Y entonces estaban todos diciéndome los consejos para que cuando entrara este niño al salón, yo lo atacara. Y me estaban diciendo, mira, agárralo del cuello, o patéalo, o haz así. Y me estaban diciendo cómo, ¿no? Y entonces el más pequeñito, Rommel, estaba muy entusiasmado diciendo, y así, y le haces allá. Y entonces va entrando este niño Aurelio,
Y corre Robert y se le va encima, le dice así, mira, y se le pesca por la espalda y le quiere golpear. Y entonces aquel niño se sacude con una mano al pequeño Robert y lo avienta por allá por las bancas y las mesas. Y entonces ya hubo llanto y llegó la maestra y a la dirección. Y entre mí dije, de la que me salvé. Porque yo, según yo, y en toda nuestra teoría le íbamos a ganar, pero vi con qué facilidad este hombre, este niño, lastimó a mi amiguito. Me di cuenta. Y hoy lo reflexiono. La violencia no se acaba con más violencia. Nosotros debemos ser gente de paz. Debemos predicar. Jesucristo nos puso el ejemplo. Él puso la otra mejilla. Él enmudeció y no abrió sus labios. Como cordero fue llevado al matadero. Y ahorita vamos a hablar adelante de también de permanecer en integridad. Porque déjeme decirle que lo más fácil es que si alguien te ataca, tú respondas con violencia y ataques. Pero la integridad, la mansedumbre, es la que nos enseñó Jesucristo. A permanecer en integridad, a permanecer en tus convicciones, a guardar la paz. Y ese es un tremendo desafío para ti que nos estás viendo. El punto número 2 que quiero compartir está en el versículo 17. En el versículo 17 dice la palabra de Dios, Daniel capítulo 3, versículo 17. Dice, he aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y mire, esta declaración es una declaración que para mí refleja la fidelidad de estos hombres a la naturaleza de Dios. Ellos sabían que Dios es un Dios que va en ayuda, que va en el pronto auxilio. Dice el Salmo 46, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. No dice la palabra de Dios que ahí nos va a dejar, dice que Él va a ir en nuestro pronto auxilio y que es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Y ellos creían la palabra de Dios. Tú y yo creemos la palabra de Dios. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Es necesario que tú creas en la naturaleza de Dios, que Dios es bueno. Y entonces ellos mencionaron, dice, fortalécenos en el Señor y en el poder de su fuerza, dice Efesios 6:10. Otro aspecto de la naturaleza de Dios es que estos hombres permanecieron fieles confiando en la bondad de Dios y añadieron que les iba a librar de su mano. Recuerden lo que dice la Biblia allá en Romanos 8:28, que dice, para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es conforme a los que en su propósito son llamados. Y entonces, Él es bueno, Él nunca haría nada que no sea para beneficio de nosotros. Jeremías 29:11 dice que Dios tiene planes de bendición Amén. Y no de maldición. Si tú estás pasando por una situación difícil, yo te invito para que hoy tengas la confianza de Sadrach, Mesach y Abednego y puedas decir, el Dios Todopoderoso, que es mi Padre, que es mi Dios, Él me librará de esta situación. Amén. Él me va a permitir salir victorioso de esta situación. No importa a lo que me esté enfrentando. Dios me va a fortalecer y me va a sacar adelante. Amén. Fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Entonces, en ese momento, claro, el rey se molestó y dijo, ahora verán. Pero aquí viene un apunte interesante. En el tercer punto del mensaje, dice que estos hombres permanecieron fieles a sus convicciones, que en el verso 18 dice, fíjese bien lo que dice. Aquí me gusta mucho porque ahorita vamos a explicar esta porción. En el versículo 18 dice, entonces Nabucodonosor se llenó de ira y demudó su aspecto en el rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego. O sea, hizo una cara de enojo así tremenda. Y dice, me gusta que dicen ellos en el verso 18, dice, y si no nos salva, dice, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua de oro
que has levantado. Eso es ser fiel a tus convicciones. Eso es ser fiel a la integridad que tienes con Dios. Muchas personas pretenden que Dios sea como el genio de la lámpara. En cuanto hay un problema, Señor, te pedimos, y quieren que el Señor salga y les cumpla todo lo que ellos quieren. Y entonces Dios pasa de ser Dios a nuestro esclavo, a la persona que nos cumple nuestros deseos, a nuestro genio de la lámpara. Y déjeme decirle que no es así. No es así. Dios es soberano. Dios es todopoderoso. Amén. Dios es fiel. Pero Dios tiene la autoridad y el poder para decir sí y también para decir no. Si Jesús dijo, Padre mío, yo no quisiera beber de esta copa, pero no se haga mi voluntad, hagas tu voluntad en mi vida. Esa es la integridad que nos enseñó Jesús. Y esa es la integridad que reflejaron Sadrach, Mesach y Abednego. Desde antes de Jesús, ellos ya habían reflejado esto. En el momento que dijeron, ¿y si no? O sea, ellos estaban conscientes que podían perder la vida. ¿Y si no nos salvan? No, de todas maneras no nos vamos a postrar. Porque no cambiaremos nuestra confianza en Dios. No cambiaremos nuestras convicciones. No dejaremos nuestra integridad. ¿Y si no? Y sabe algo, en esta parte, cuando uno dice, ¿y si no? Aquí muchas personas me dicen, ¿verdad? Vino un hombre y me consultó. Mi esposa está en estado de coma, lleva tantos meses así. Ya no salió del estado de coma, ya no tengo dinero. El médico me dice que tengo que desconectarla. Yo era católico, me volví cristiano porque unos hermanos vinieron. El día que me hice cristiano, mi esposa se levantó, compartió ahí con las gentes que estaban y al poco tiempo volvió a caer en coma. Mis 4 hijas son monjas y mi familia es católica. Nosotros éramos de la orden de no sé qué cosa. Pero sus hijas le decían, papá, ¿quieres decir que no nos casamos, que no terminamos, no estudiamos, no hicimos todo lo que teníamos que hacer y que nos metimos de monjas y que estamos mal? Y el hermano venía y me decía, pastor, vengo por una respuesta de Dios. Quiero que usted me diga qué debo hacer, si desconectar a mi esposa o debo seguir esperando que Dios haga el milagro. Y cuando platiqué con este hombre y empezamos a escuchar su vida y lo que él estaba diciendo, llegamos a este punto donde yo le dije, bueno, mi amado hermano, me parece que usted lo que quiere es que Dios haga la voluntad de usted. Usted lo que quiere es que un pastor de la iglesia vaya y diga en el nombre de Jesús y haya rayos y centellas y su esposa se levante milagrosamente de la cama y esté sana por completo, y entonces usted tome a su esposa y le diga a toda su familia, ya ven como el Dios que yo creo levantó a mi esposa, y que sus hijas puedan ver y que eso respalde la decisión que usted ha hecho por seguir a Dios. Pero hermano, y si no es así lo que Dios quiere, entonces ¿está usted dispuesto a aceptar la voluntad de Dios? Y ahí se quebrantó el hombre. Y ahí dijo, tienes razón. Yo quiero que Dios haga mi voluntad. Pero es que no es fácil. Y lo entendemos. Pero Dios puede decir sí o no. Y ¿sabe algo maravilloso? Estos hombres estaban dispuestos. Dijeron, y si no, de todas maneras, no nos arrodillaremos. No adoraremos a tus dioses, ni a la estatua de oro que construiste. ¿Es así en tu vida, amado hermano? ¿Es que tú estás pretendiendo que Dios haga tu voluntad, que el Señor sea el genio de la lámpara para que haga lo que tú pretendes? ¿O estás dispuesto a aceptar la voluntad de Dios como Jesucristo? ¿O estás dispuesto a decir, Señor, yo no quisiera, pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad en mi vida? La fidelidad de Dios se muestra en que Jesucristo
murió y resucitó al tercer día. En que en esta historia, Sadrach, Mesach y Abednego, al entrar al horno, vean, vamos a terminar la lectura, en el versículo, dice 23, 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y le dijo a su consejo: ¿no echaron a los 3 varones atados dentro del fuego? Y ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: pues he aquí que yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Aleluya. Amén. Entonces, mire qué hermoso dice aquí. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Y entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron del medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera el olor del fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que a su Dios. Por lo tanto decreto que todo pueblo, nación, lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Y entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Si tú eres fiel a Dios, amado hermano, ni el fuego no tocará uno solo de tus cabellos. La prueba no dañará ninguna de tus ropas. He aquí que si tú andas con Jesucristo, caminando en medio de la prueba, vas a salir victorioso, vas a salir airoso. Y sabes algo, no solo eso, cuando salgas, dice la Biblia que este rey honró, los bendijo y después los puso en alto y los engrandeció. Dios te va a honrar, Dios te va a bendecir, Dios te va a engrandecer si tú eres fiel con el Señor. Si tú guardas fidelidad al Dios Todopoderoso, al Rey de la Gloria, déjame decirte que Él va a engrandecer tu vida, va a honrar tu nombre, te va a bendecir porque tú estás siendo fiel con Él. Amén. Dios en su fidelidad levantó a nuestro Señor Jesucristo y le ha puesto a su diestra. Y Jesucristo dijo: he aquí que voy pues a preparar un lugar para vosotros. Así que permanece fiel. Amén. Permanece en integridad. Y permite que si tú caminas día a día con Jesucristo, aunque pases por el fuego, no te quemarás. Aunque estés en medio de la tribulación, ni uno solo de tus cabellos, ni tu ropa arderá. Amén. Porque Jesucristo estará contigo. El Espíritu Santo estará contigo. Y entonces podrás salir victorioso. Irás de gloria en gloria y de victoria en victoria. Yo quiero decirte que las batallas más difíciles, el Señor se las da a sus mejores soldados. Dice su palabra que Dios no nos da más de lo que tú y yo podemos soportar. Te invito a que resistas. Te invito a que permanezcas fiel. Te invito a que perseveres en la fe y que tu confianza sea la confianza en el Dios Todopoderoso. Créelo. Dios está contigo y Dios te sacará adelante. Amén. Que el Señor nos ayude. Sabes, voy a terminar con esta ilustración que dice que son dos ilustraciones. Iban unos hombres a un pozo y la gente sacaba agua y sacaba agua. Y un hombre se acercó y dijo: bueno, este pozo nunca se seca.
Y dice, ¿qué crees que lo intentaron? Dice, los bomberos metieron unas bombas de agua para sacar, llenar las pipas y todo. Pero después descubrieron que debajo del pozo había un río caudaloso que siempre lo llenaba. Entonces nunca se agotaba el agua de ese pozo. Yo quiero decirte que si tú permaneces fiel a Dios y vienes cada día a beber del pozo, del agua viva, la fidelidad de Dios siempre va a permanecer sobre tu vida. Amén. Déjame decirte, es más, te puedo decir que aunque tú no permanezcas fiel, Dios sí permanece fiel. Y la última ilustración es de un hombre que fue a la batalla con su ejército. Y entonces, cuando estaban en los recios de la batalla, hirieron a este hombre, al líder, y se fue hacia atrás. Y entonces sus soldados se empezaron a distraer pensando que lo habían herido de muerte. Y aunque este hombre estaba herido, vio que empezaron a ganarles la batalla porque aquellos hombres se volcaron fieramente sobre ellos, y los suyos se debilitaron, se atemorizaron porque vieron que era su líder. Pero él se levantó y les dijo: hijos míos, estoy herido, pero los sigo mirando, hagan lo que deben hacer. Y entonces ese ejército se levantó y acabó con el enemigo. En el nombre de Jesús, tú y yo somos el ejército de Dios. Amén. Somos un ejército, el ejército de Dios, el ejército de salvación. Y nuestro capitán es Jesucristo. Y ¿sabes algo? Aun cuando en batalla seamos heridos, aun cuando caigamos, el Señor siempre nos dice: esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque yo, el Señor, estaré contigo. Amén. El Señor nos bendiga.